La Corte Suprema, ¿no? Yo no había visto que fuera tan públicamente vigilada. Volvamos a lo de Nueva York y algo que estábamos hablando en el corte comercial. La ley de Nueva York decía que tú tenías que justificar una razón válida para portar un arma. Un ejemplo, ¿cuál sería una razón válida? El problema en sí con la ley es el lenguaje cuando dice you may be, o sea, may be. Quizás. Al no dar, va más allá de que no detalle cuáles serían las razones válidas. El hecho de que una persona a su discreción, maybe, tal vez te puedo dar la licencia, es lo que lo hacía, como el señor Thomas correctamente menciona, una ley arbitraria, que sí, cuando una ley no tiene esas restricciones, vuelvo a dar ejemplo de, por ejemplo, la ley del aborto, cuando en su momento se consideraba, se argumenta que es constitucional, una de las razones por la cual se pelea es esa restricción de decir, en este momento, esta fecha, podemos decir que hay un feto en vida. Esa falta de control en esta ley es lo que la hace tan controversial. Mencionaste el aborto. Todo el mundo estaba esperando esa decisión. Esta se interpuso de alguna manera. ¿Tienen ellos la potestad de decidir que este año no lo van a discutir? No, la decisión viene hoy. Se escucharon los argumentos orales, la decisión viene no hoy, ¿Sí? pero en este año. Bueno, hoy lo que iban era a argumentar, ¿no? No, pero siempre hay argumentos y siempre hay consideraciones ancillarias a la determinación final, porque es un proceso. O sea, el que diga que ellos escuchan y se van, tienen que reunirse, conversan, se proponen draft de las leyes, de las decisiones, y ellos mismos siguen hablando y se tratan inclusive de convencer uno al otro. Eso es algo normal. Pero con respecto al aborto, es algo interesante que es un poquito diferente a la segunda enmienda. Y la diferencia es esta. La segunda enmienda codifica en la Constitución un derecho absoluto a la tenencia de armas y a la defensa personal armada. Absoluto desde el punto de vista que es un derecho constitucional sujeto a ciertas restricciones lógicas que han existido a través de los años. Pero el aborto no, el aborto nos llega a nosotros a través de la 14 enmienda. Entonces, como llega a nosotros a través de la 14 enmienda, es un análisis completamente diferente. La gente piensa y ha tomado en cuenta este draft que ha salido como que la Corte Suprema va a acabar con el aborto. Que ha salido, que han filtrado. Bueno, se ha filtrado, se ha filtrado. Yo no estoy de acuerdo con eso, de la misma forma que no estoy de acuerdo con que vayan a molestar a los jueces a su casa, pero ha filtrado. Pero el punto es que... ¿Estás de acuerdo con que tengan escolta los jueces? Los jueces, lamentablemente, bajo estas circunstancias, aunque no estemos de acuerdo, hemos visto que no hay otra opción. Sí, pero Cabo, lo que estaba diciendo era que en la decisión sobre el aborto, la Corte Suprema no va a decir que el aborto es ilegal y no va a acabar con el aborto. Simplemente, si es consistente con lo que se ha filtrado, es que se lo van a dejar a los diferentes estados que tomen esas decisiones. Que pasa mucho con las leyes y los derechos que se perciben a través de la 14 enmienda cuando no hay nada que especifique en la Constitución el derecho de por sí. Así que no va a ser algo totalmente diferente que va a acabar con el aborto. A lo mejor van a haber estados que van a tener más limitaciones que otras, pero va a prevalecer en algunos estados de la misma forma que hay cosas que prevalecen en unos estados y otros no. El problema es el acceso y eso es una cuestión diferente. El funding, que es algo completamente diferente también, pero yo creo que eso también se le deja a los estados. La gente está súper preocupada de que no va a haber aborto. Ahora, la otra vía que es la de vamos a quitar, vamos a agregar, vamos a cambiar una enmienda constitucional. Yo estaba mirando que posiblemente se trata de la constitución más difícil de manipular del mundo. Ahora, a memoria, creo que necesita 1/3 del Senado, 3/4 partes de la Cámara Baja, y necesita los gobiernos estatales también. Yo no sabía eso. Te hacen falta las 2/3 partes de la Cámara Baja y las 2/3 partes del Senado, antes de que se le presente a la votación popular, donde te hacen falta las 3/4 partes de la votación popular. Y eso es lo bonito de los Estados Unidos, que es difícil cambiar esas cosas, como en nuestros países que se cambian con... Hace falta las 3/4 partes de la votación. No, y de los gobiernos de los estados también. De los estados. De los gobiernos correcto. estatales, yo no sabía. O sea, que esa vía... Pero ese es el punto también de la Constitución. Hay que darle crédito a los fundadores del país que tuvieron la visión de entender que aunque ciertos lenguajes se pueden modificar, es decir, no, obviamente todos humanos somos todos humanos por igual, todos tenemos los mismos derechos, ciertos lenguajes se modifican a través de las enmiendas, en sí el cambio orgánico de lo que podría ser la Constitución tiene que tomar tanto esfuerzo, porque la Constitución, ese es el punto, es la espina dorsal del país.
debería costar tanto cambiarse. No, La yo estoy de interpretación acuerdo. es Mira, que se mira complica. lo que puede pasar ahora mismo en Colombia, que pueden de un plumazo cambiar la Constitución. Lo que ha pasado La en cambiaron de un Venezuela. plumazo en Venezuela. Exacto. Lo de Chile, que en ya es Cuba, un círculo. acabaron con la Constitución en Cuba cuando Lo del 40, lo la del tan 40. elogiada, que me disculpen los que elogian la Constitución del 40, fue una constituyente chavista que nos colaron. Pero existía, sí. La de 1901, que tanto dijeron que la enmienda Platt, me parece mejor constitución, más clara, transparente, menos populista. Ahí Pero doy- bueno, yo hoy no puedo regresar a la calle 8 porque sé que me van a colgar de una guásima por decir esto. Ahí pero- doy menos pie, yo creo. Ahí doy menos pie. No quiero No, realmente... yo sé. Pero la verdad Lo es que pasa los es Estados Unidos nuestra cuesta última trabajo. referencia democrática fue la Constitución del Y 40. esa es la palabra importante, democrática. Es un sistema en los Estados Unidos democrático donde existe una constitución que es lo que como si fueran los planos de nuestro país. Los planos de nuestro país están fundados en esa constitución que no cambia en su lenguaje a no ser que ocurra lo que dices, pero es continuamente interpretada por jueces que son seleccionados por un presidente y confirmados por el Senado. Y por lo tanto es lo que forma la base de un gobierno de tres bastiones importantes, independientes, que si no fuera así, entonces estaríamos en mala situación como en nuestros países donde esas cosas cambian. Yo estoy de acuerdo contigo en ese punto, me parece, gracias a Dios, que es así. Los invito porque va a pasar, tú dices, ¿no? El tema del aborto. Definitivamente la decisión es bastante controversial. Bueno, vamos, estaremos aquí. La 14 enmienda nos va a seguir discutiéndolo. dando de qué hablar. Mira, tú que eres deportista, los invito a la vuelta. Los antecedentes, yo diría que preocupantes, de la nadadora que se desmayó en plena piscina durante el Mundial de Natación. Hay algo que no toda la prensa está diciendo. Ya volvemos.